Mis hermanos, muy buenos días a todos. Es un privilegio poder saludarlos en esta mañana, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No tenemos la posibilidad de hacerlo presencialmente el día de hoy, pero sí tenemos la oportunidad de usar estos medios y siempre va a ser un gozo saber que la palabra del Señor, como dice el apóstol, no está presa, el apóstol Pablo, sino que está corriendo y obrando en su pueblo y en todos aquellos que el Señor va a salvar. Vamos a buscar el Salmo 44 y le invito a que busque en su Biblia el Salmo 44 y vamos a leer juntos este salmo. Le ruego que preste mucha atención en la medida en que vamos haciendo la lectura y que vayamos reflexionando la lectura de este salmo. Dice la palabra del Señor, Salmo 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera las naciones, y a ellos los plantaste. Afligiste a los pueblos, y a ellos los hiciste crecer. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios, manda victorias a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios. En tu nombre hollaremos a los que contra nosotros se levanten. Que yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos hemos gloriado todo el día y por siempre alabaremos tu nombre. Selah. Sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder ante el adversario y los que nos aborrecen tomaron botín para sí. Nos entregas como ovejas para ser devorados y nos has esparcido entre las naciones. Vendes a tu pueblo a bajo precio y no te has beneficiado con su venta. Nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. Nos pones por proverbio entre las naciones, causa de risa entre los pueblos. Todo el día mi ignominia está delante de mí y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado por la voz del que me reprocha y vitupera, por la presencia del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Sin embargo, nos has quebrantado en la región de los chacales y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate. No nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Que nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Te suplicamos, te suplico, Señor, que sea tu gloriosa y poderosa palabra, Señor, obrando en nuestras vidas, obrando en tu iglesia, obrando en tu pueblo, obrando en aquellos que estén en esta mañana viendo esta transmisión, Señor. Cumpliendo tu propósito, cumpliendo tu voluntad, Señor. Capacitándonos para vivir la vida que nos has llamado a vivir como creyentes, Señor. Pero también nos permitas a través de ello honrarte y adorarte, Señor, pues solamente tú eres digno, Señor eterno. Gracias por este tiempo, Señor. A ti sea toda la gloria, en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
Mis hermanos, el pasado viernes 8 de enero, hace solo unos días, un par de días, se cumplieron 65 años de la muerte de Jim Elliot, Nate Saint, Ed Macaulay, Peter Fleming y Roger Youderian. Tal vez para algunos estos nombres son conocidos, tal vez para otros que están viendo la transmisión no sean tan conocidos. Pero estos 5 hombres fueron misioneros que viajaron de Estados Unidos a las selvas del Ecuador para llevar el Evangelio. Voy a leer a continuación las palabras de la esposa de Ed Macaulay, uno de estos misioneros, luego de que pasaron 45 años luego de la muerte de estos 5 hombres a manos de los indígenas Huaorani, a quienes ellos fueron a evangelizar en el Ecuador. Palabras de em, Marilú dicen así: todos sabían que yo era misionera y las personas me preguntaban, ¿por qué eres misionera? Siempre sentí que si el Señor me enviaba a un lugar, yo lo haría. Los misioneros en Ecuador escuchamos acerca de una pequeña tribu cuyo estilo de vida era matar con sus lanzas. El sábado, los misioneros volaron en la mañana y de nuevo en la noche. Y antes del vuelo del domingo, las palabras de Pete para nosotras fueron: oren, chicas, estoy seguro que este es el día. Y así fue. Fue el día en que falleció. Fue el día en que Dios hizo lo que tenía planeado. Es horrible, aunque ya han pasado 45 años. Estas son palabras extraídas de una entrevista a Marilu Macali. Aún que ya habían pasado 45 años, reflejan el dolor causado por la traumática muerte de su esposo, quien 45 años antes, junto con estos otros 4 misioneros que nombré al principio, fueron asesinados por los Huaorani en la selva del Ecuador, un 8 de enero del año 1956, hace 65 años. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento y el dolor que sobreviene por causa del Evangelio? El título de este mensaje en el Salmo 44 es Enfrentando la deshonra del Evangelio. Y la idea que consideraremos es: reconozcamos y enfrentemos la deshonra del Evangelio. Reconozcamos y enfrentemos la deshonra del Evangelio. El punto no es si vamos a pasar por deshonra a causa del Evangelio, ya que eso es seguro. Vamos a pasar, claro que sí, vamos a pasar por deshonra a causa del Evangelio. El punto entonces es: ¿cómo vamos a enfrentar la deshonra del Evangelio cuando venga? ¿Cómo vamos a enfrentar la deshonra del Evangelio cuando venga? Y esto es lo que vamos a ver en el Salmo 44 y lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto es enfrentar la deshonra del Evangelio reconociendo la fidelidad de Dios. Es decir, reconociendo el amor de Dios. Eso lo vamos a ver entre los versículos 1 al 8. Luego, el segundo punto es enfrentar la deshonra del Evangelio reconociendo el rechazo de Dios. Reconociendo el rechazo de Dios, es decir, reconociendo su abandono. Y esto lo vamos a ver entre los versículos 9 al 22. Y el punto final, el tercer punto, es enfrentar la deshonra del Evangelio. ¿Cómo enfrentar la deshonra del Evangelio? Y es reconociendo a Dios mismo, reconociendo a Dios mismo nuestra única esperanza. Y esto lo vamos a ver entre los versículos 23 al 26. Así que vamos a iniciar con este primer punto y es enfrentar la deshonra del Evangelio reconociendo la fidelidad de Dios, reconociendo el amor de Dios. Los versículos 1 al 8, la lectura que hacíamos hace un momento, el salmista dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera a las naciones y a ellos los plantaste. Afligiste a los pueblos y a ellos los hiciste crecer. El salmista recuerda, el salmista reconoce
la fidelidad de Dios, reconoce el amor que Dios les manifestó a Israel en la antigüedad para entrar y poseer esa tierra que les había prometido. Dios se levantó en esos días y echó fuera a las naciones que ocupaban esas tierras y a su pueblo los plantó en esa tierra, en esa posesión que les había prometido antes. Y esto es lo primero que hace el salmista, reconoce esa fidelidad de Dios. Está reconociendo el amor, está reconociendo la fidelidad de Dios. Aunque, como ya lo vimos en el Salmo, él expresa este reconocimiento del amor y de la fidelidad de Dios, aunque se encuentran en un tiempo presente de dificultad. Recuerda el amor y la fidelidad de Dios, aunque en el presente están en un tiempo de dificultad. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace ese recordar esa fidelidad, ese amor de Dios? Bueno, en medio de esos tiempos difíciles, este salmo expresa como el salmista, en su nombre propio y en nombre de todo el pueblo, inicia reconociendo o recordando las victorias pasadas. Fue lo que acabamos de leer en los versículos 1 y 2. Recuerda esas conquistas antiguas que resultaron aplastantes en contra de los enemigos de Israel cuando Dios les hizo poseer esa tierra que les había prometido. Pero también hace algo adicional y es identificar el motivo de esas victorias. Versículos 3 al 8 dice, porque no fue su espada la que conquistó la tierra, hablando de sus antepasados, no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, la luz de tu rostro, porque tú los amabas, dice en la nueva versión internacional. Entonces, hermanos, la victoria de Dios, pensando en la iglesia de Dios, la victoria de Dios es el primer aliciente que tenemos, como lo tiene el salmista. Las victorias, el favor, el amor de Dios reflejado en ese favor, en esa fidelidad para con su pueblo. Ese es el mismo aliciente que tenemos nosotros hoy como creyentes. Es el mismo aliciente que tenemos hoy como iglesia cuando enfrentamos las dificultades. Ahora, ¿de qué manera o en qué forma las victorias? Porque para Israel eran esas victorias de poseer la tierra prometida, de que pueblos fueran desplazados de allí y ellos pudiesen tomar esa tierra que Dios les había prometido. En nuestro caso, Apocalipsis 7:10 nos dice que una gran multitud vestida de ropas blancas clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y esta es, hermanos, la victoria que nosotros podemos recordar y celebrar a diario, permanentemente. Este momento que claman aquí, esa multitud vestida de ropas blancas, es la salvación que Dios da, que le pertenece a Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero, a Jesucristo, para enfrentar la deshonra del Evangelio, para enfrentar la aflicción por causa de seguir el Evangelio, por causa de honrar a Dios. Cuando esa deshonra venga, hermanos creyentes, debemos reconocer la obra de salvación de Dios. Es lo primero que debemos hacer, reconocer la obra de salvación de Dios, viendo aquellos aspectos de la salvación de Dios que son innegables en su iglesia, que son innegables en nuestra vida personal, en tu vida personal, para descansar entonces en Él y no en nuestra capacidad. El versículo 3 en la parte B, lo que acabamos de leer, dice, fue tu brazo, fue tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas en la versión de la nueva versión internacional. Es reconocer la obra de salvación de Dios, es reconocer que Él es quien da salvación y lo otro es reconocer que esta obra no descansa en la capacidad del hombre, sino como dice el versículo 6, porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada, sino que es en la capacidad de Dios que el hombre puede ser salvado. Es en la capacidad de Dios que la iglesia, los creyentes, han sido salvos. Es por la obra del Señor. La razón de la salvación reposa en Dios. Él es la razón de la salvación. Por tanto, en medio del dolor, de la pérdida, en medio de la angustia que viene por causa del Evangelio, hemos de tener presente la salvación que Dios da para descansar en Él, para recordar su amor y para descansar en Él.
para recordar su fidelidad y para descansar en Él. Sin embargo, esto es exclusivo para los creyentes. Esto es exclusivo para aquellos que han depositado su esperanza y su confianza en Cristo. ¿Y qué de aquellos que aún no lo han hecho? ¿Qué de aquellos que aún no descansan en la obra de salvación de Cristo, como lo expresa el salmista? Tú eres mi salvación, tú eres nuestra salvación. Los amigos, solo quienes han experimentado la salvación de Dios pueden hallar esperanza en esa salvación justamente, al estar en medio de las dificultades, pues solo ellos identifican a Dios como su Rey y su Dios. Solo ellos pueden, solo aquellos que han reconocido esa salvación gloriosa mediante Cristo, pueden identificar al Dios verdadero como su Rey y como su Dios. Si no lo has experimentado, entonces continúa escuchando las palabras del Evangelio, las palabras de las Escrituras. Esto nos conduce a nuestro segundo punto. ¿Cómo enfrentamos la deshonra del Evangelio? Ya acabamos de ver que enfrentamos la deshonra del Evangelio reconociendo la fidelidad de Dios, recordando su salvación, reconociendo esa salvación tan grande que Él ha dado por su amor y descansando en ello. Pero en segundo lugar, o más bien, y en segundo lugar, el Salmo 44 nos expresa que también podemos enfrentar la deshonra del Evangelio reconociendo el rechazo de Dios, es decir, reconociendo el abandono de Dios. Y eso parece contrario a lo anterior, pero no es contrario, es lo que justamente nos muestra la palabra de Dios. Y aquí nos lo está mostrando en el Salmo 44. Reconocer el rechazo de Dios, reconocer su abandono. Y esas son las expresiones que vemos entre los versículos 9 y 22. Recordémoslas. Dice el versículo 9 en adelante, sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos. Esa es la expresión presente del salmista. Recordamos lo que hiciste, recordamos lo que oímos de nuestros padres, lo que hiciste con ellos, cómo les permitiste y los respaldaste los entraste a la tierra y fue tu gracia, fue tu poder, fue tu mano, fue tu rostro, pero ahora dice, sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos. La experiencia presente del salmista es una experiencia de el rechazo de Dios, está reconociendo ese rechazo de Dios. Versículo 11, nos entregas como ovejas para ser devorados y nos has esparcido entre las naciones. Versículo 12, vendes a tu pueblo a bajo precio y no te has beneficiado con su venta. Nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. Esas son las palabras del salmista al reconocer el rechazo de Dios, al reconocer el abandono de Dios. Y esta es una manera en la que nosotros debemos reflexionar respecto a cómo enfrentar la deshonra del Evangelio, el sufrimiento por causa de seguir al Señor, el sufrimiento por causa de seguir el Evangelio cuando viene. Y es recordando el rechazo, recordando el abandono de Dios o reconociendo el abandono de Dios. Luego de haber reconocido la fidelidad y el amor de Dios, en medio de estos tiempos que están viviendo, tiempos difíciles, el salmista reconoce el rechazo de Dios hacia su pueblo. Lo está reconociendo aquí. Está reconociendo el abandono de Dios y es contundente en ese reconocimiento. Versículo 9, tú nos has rechazado. Es lo que está diciendo, tú nos has rechazado, dirigiéndole a Dios esas palabras. Versículo 11, nos entregas. Versículo 12, vendes a tu pueblo y no te beneficias de ello. Versículos 13 y 14, nos haces la burla de las naciones vecinas, de las naciones que nos rodean. El salmista está reconociendo el abandono y el rechazo de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo el salmista también declara con la misma contundencia que el pueblo ha sido fiel a Dios. No da lugar a pensar que han sido rechazados por Dios porque le han dado la espalda a Dios, sino que con la misma contundencia que reconoce el rechazo de Dios hacia su pueblo, también reconoce que el pueblo ha sido fiel a Dios. Dice el versículo 17, todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti
ni hemos faltado a tu pacto. Es fácil pensar que si el pueblo le da la espalda a Dios, es obvio pensar que si el pueblo le da la espalda a Dios, entonces Dios le da la espalda al pueblo y ahora lo que van a experimentar es el rechazo de Dios. Sin embargo, lo que este salmo nos muestra es que aunque el pueblo ha sido fiel, versículo 17, no nos hemos olvidado de ti, no hemos faltado a tu pacto, es un pueblo fiel, sin embargo, todo este dolor, toda esta angustia, todo este sufrimiento les ha sobrevenido. Rechazo de parte de Dios lo experimentan así, se sienten entregados por Dios, se sienten que Dios los ha vendido a pueblos extranjeros o extraños y burla de las naciones que los rodean. Entonces, enfrentar la deshonra del Evangelio implica conciliar que un pueblo fiel a Dios, un pueblo que sigue a Dios, un pueblo que quiere honrar a Dios y vive en ese propósito, conciliar eso con que pase por dificultades y que esas dificultades vengan de la mano de Dios. Es lo que está expresando el salmista. ¿Cómo conciliar eso? ¿Cuál sería la oración de esas mujeres que citábamos en la ilustración al inicio? Las esposas o los hijos de estos misioneros que fueron muertos por esta tribu hace 65 años en el Ecuador, o muchos otros misioneros, o muchas otras personas que han pasado y seguirán pasando por dificultades y por adversidades siendo fieles a Dios, es decir, por causa de la fidelidad a Dios. ¿Cuál sería la oración de esas mujeres al ver que los hombres del grupo de misioneros que dedicaron sus vidas a llevar el Evangelio por varios años a esa región apartada en el Ecuador, esos 5 hombres fueron asesinados el mismo día? Ellas quedaron viudas. Sus hijos ese día quedaron huérfanos de padre por causa de llevar el Evangelio a estas tribus apartadas en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo enfrentar ese dolor? ¿Cómo enfrentar esa angustia, esa frustración? Si recordamos las palabras de Marilu Macaulay, ella decía: "Así fue el día en que falleció, el día en que Dios hizo lo que tenía planeado". Eso estaba en los planes de Dios, estaba en el diseño, en el propósito que Dios había definido. Y dice ella: "Es horrible, aunque ya han pasado 45 años". Expresar a Dios la queja por el sufrimiento o la pérdida es algo que el salmista está haciendo aquí, destacando que ellos han sido obedientes al pacto con Dios, pero que Dios los ha abandonado. El dolor del abandono, en términos de experimentar la dificultad que Dios permite que su pueblo fiel pase, es algo que se está destacando aquí, como ya lo vimos. Y es una realidad del Evangelio que no podemos olvidar, que no podemos desconocer. Esa es una realidad del Evangelio bíblico. Textos como Hebreos 11 nos dicen al respecto y lo leíamos al principio. Versículos de Hebreos 11, 36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, escuchemos, porque esto es Hebreos 11, donde los hombres de fe y las mujeres de fe hicieron cosas tremendas por causa de la obra de Dios en ellos, pero aquí dice que otros, por causa de la misma fe, experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, fueron aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Esa es una realidad del Evangelio que no se puede negar, que no podemos olvidar, que no podemos perder de vista. Es una realidad innegable del verdadero Evangelio. Es una realidad contraria al engaño del evangelio de la prosperidad y de los que lo proclaman, un falso evangelio. Esta es una realidad de sufrimiento de un pueblo fiel por causa de su fidelidad a Dios, por causa de su fidelidad al evangelio, y que no va a ser extraña ni para Israel en ese tiempo que narra el Salmo 44, ni para la iglesia a lo largo de la historia, incluyendo la iglesia presente. ¿Qué hacer cuando a causa del evangelio de Dios
Nos, Él nos permite pasar por reproches, por cadenas, por prisiones, por tentación, por oposición, por diversas aflicciones, incluso aún por la muerte. ¿Cómo enfrentar eso? Hermanos, creyentes, hemos de acudir a Dios para expresar la frustración, el dolor que nos generan las circunstancias adversas, porque las circunstancias adversas, el sufrimiento nos va a producir dolor y debemos expresarlo a Dios como el salmista lo está haciendo acá. También cuando sentimos que Dios no está actuando en nuestro favor, incluso como lo hace el salmista, expresar a Dios el sentirse abandonados por Él cuando sentimos que Dios está actuando en nuestra contra, como lo dice acá. Expresar a Dios el sentirse abandonados por Él, así como lo hizo el salmista. Como lo leíamos también al principio, así también lo hizo nuestro Salvador, así también lo hizo nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Cuando el Señor estaba crucificado y en medio de las burlas de los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, incluso de las burlas de estos hombres que estaban clavados, uno a su izquierda, otro a su derecha, crucificados también allí, también se burlaron de él. Y en ese escenario, nuestro Señor Jesucristo clamó a Dios diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor estaba haciendo la máxima obra, la obra preciosa y perfecta del Evangelio. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, y haciendo la voluntad de su Padre, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos a Jesucristo, amados hermanos, como la expresión máxima de la manera para enfrentar la deshonra del Evangelio. Él nos da esperanza y confianza, sin obviar el dolor y el sufrimiento que aquí estaba expresando. Es una oración que expresa el dolor que viene cuando se sufre como consecuencia de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios en medio de un mundo corrupto y opuesto a Dios, va a generar sufrimiento y dolor. Y para nuestros amigos que nos ven y no son creyentes aún, todas las personas, creyentes y no creyentes, pasamos por sufrimiento, todos. Pero aquí, este salmo está hablando de dolor que viene por causa de obedecer a Dios y vivir en su evangelio. No es sufrir porque sí, sino es un sufrimiento que viene por causa de conocer y vivir en el evangelio, por causa de adoptar las escrituras y por la obra de Dios en nuestras vidas, vivir conforme a su palabra en esta tierra. Este dolor solo lo pueden experimentar los creyentes, pues solo aquellos que han sido reconciliados con Dios y han experimentado ese genuino amor de Dios por medio de Cristo, pueden también experimentar el abandono de Dios cuando el favor de Dios ya no es tan notorio. Esto nos lleva finalmente a considerar cómo para el salmista enfrentar la deshonra del Evangelio implica reconocer, finalmente reconocer a Dios. Reconocer a Dios mismo, reconocer en Él nuestra única esperanza, la esperanza única que hay. Reconociendo a Dios, nuestra única esperanza es Él. Versículos 23 al 26. Dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? ¿Por qué nuestra alma se ha, porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra? Levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. El salmista avanza en su oración de acercamiento a Dios en medio del sufrimiento que está experimentando él, su pueblo, y le dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Sin duda hay evidencias de frustración en estas palabras. Dios
Está hablando al Dios todopoderoso, le está hablando al Dios soberano, como decía nuestro pastor Miguel hace un momento, el Dios que gobierna este mundo. Aunque vemos un mundo opuesto a Dios, Dios sigue gobernando este mundo y al que tiene la autoridad suprema sobre todo. Y le habla a este Dios, al Dios santo, al Dios verdadero y le dice, despierta, ¿por qué duermes? Hay evidencia de frustración en estas palabras. Es como algo incomprensible para el salmista. ¿Acaso el Dios verdadero, el que tiene poder sobre todo, el que puede enviar su salvación y nos ve pasando por esto, acaso este Dios está dormido? Y por eso no ve el dolor de su pueblo y no actúa en favor de su pueblo. ¿Está dormido ese Dios? Las palabras son de frustración, porque él conoce a su Dios. Él sabe quién es ese Dios, todopoderoso, verdadero, soberano. Sin embargo, expresa su frustración. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Aunque no hay respuesta en este salmo a la pregunta, ¿por qué duermes, Señor? Sí hay una luz de esperanza, porque el salmista cree que Dios no rechazará a su pueblo para siempre y cree que Dios vendrá como la ayuda para su pueblo. Él dice en el versículo 23, levántate, no nos rechaces para siempre. Y versículo 26, levántate, ven a ayudarnos. Esas son las expresiones del salmista. Hermanos, si Dios no es la esperanza para su pueblo, que se halla en medio del sufrimiento, ¿qué otra esperanza tendría el pueblo? Sin el Evangelio, sin la obra gloriosa de Dios, por medio de Jesucristo, nadie, absolutamente nadie tendría la ayuda de Dios y nadie recibiría algo distinto al rechazo de Dios. Todos recibiríamos el rechazo de Dios. Solamente por causa de Cristo es que tenemos esa ayuda de Dios, esa esperanza que muestra aquí el salmista, esa ayuda de Dios y tenemos esa aceptación de Dios es por medio de Jesucristo, exclusivamente por medio de Jesucristo. Pero por causa de Dios mismo y de Jesucristo, es que podemos depositar la esperanza para perseverar a pesar del sufrimiento, por seguirlo y por obedecerlo. Por tanto, el salmista acude a Dios como ese último paso, esa última muestra de cómo enfrentar la deshonra del Evangelio. Hebreos 10 nos dice, recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Sí, que no pierdan la confianza. Y esta última expresión de reconocer a Dios, de reconocer que Él es la única esperanza, esa, mis hermanos, ha de ser la actitud del creyente en medio de enfrentar el sufrimiento por causa del Evangelio. Mis hermanos creyentes, en medio del sufrimiento, reconozcamos a Dios como la fuente de ello. Dios es soberano finalmente sobre todo. Si pasamos por sufrimiento, Dios está obrando conforme a su voluntad. Esos hombres que murieron en el Ecuador y muchos otros que han dado su vida. Estas mujeres que quedaron viudas, estos hijos que quedaron huérfanos. Dios estaba siendo soberano sobre todo y haciendo su voluntad. Pero eso no omite el dolor y la frustración de pasar por esos momentos por causa del Evangelio. Hemos de enfrentarlo, como nos muestra este último punto, acudiendo a Dios y depositando en Él la genuina esperanza que tenemos para soportar las aflicciones por causa del Evangelio. En medio del sufrimiento busquemos la luz que nos ha manifestado Dios en su Hijo Jesucristo y hallemos mediante Cristo la aceptación y la ayuda de Dios. El Señor clamó a su Padre
y lo llamó Dios mío, clamó a Dios allí. Dios no nos dejará avergonzados para siempre, como leíamos hace un momento en Hebreos 10. Dios no nos dejará abrumados para siempre. Él nos da la seguridad que seguimos teniendo aún en medio del sufrimiento. De hecho, Él es la seguridad que podemos tener aún en medio del sufrimiento. Amigos, quienes no son creyentes aún, ¿cuál es tu esperanza en medio del dolor? ¿Cuál es tu esperanza en medio del abandono de Dios? Te mantendrás en el rechazo de Dios si rehusas acudir a Cristo como la única ayuda y reconciliación provista por Él a los hombres, de que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por el contrario, encontrarás esperanza en Jesucristo si te vuelves a Él, si lo buscas, no serás defraudado, aún en medio de la deshonra que implica seguir a Jesucristo en este mundo, porque seguir a Jesucristo en este mundo no es algo popular ni plausible, por el contrario, es una razón, es una causa de rechazo para muchos, en mayor o en menor medida. ¿Cómo enfrentar la deshonra del Evangelio, amados hermanos? Reconociendo la fidelidad de Dios, reconociendo su amor, reconociendo la salvación tan grande que hemos recibido como creyentes, al recibir la fe para depositar nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, que eso no se pierda de vista cuando pasamos por sufrimientos por causa del Evangelio. Él nos ha dado fe. Creemos en su Hijo, podemos gozarnos y alegrarnos en Él, pero eso nos va a dar esperanza para enfrentar el rechazo de Dios y su abandono. Enfrentar la deshonra del Evangelio también reconociendo el rechazo y el abandono que se puede experimentar cuando Dios permite que pasemos por dificultades, cuando parece que Dios incluso está opuesto a nosotros como su pueblo, como su iglesia. Y finalmente reconociendo a Dios mismo como nuestra única esperanza. Creo que la única esperanza y lo que pudo sostener a estas obras misioneras después de ese suceso, hace 65 años, a estas mujeres, varias de ellas regresaron y participaron de evangelizar a esa tribu y a los 5 hombres que mataron a estos 5 misioneros, quienes luego se volvieron al Señor y a la fe por la obra del Señor en sus vidas. Lo que los fortaleció fue Dios mismo, su única esperanza. Estamos en medio de un mundo en el que vamos a necesitar reconocer y enfrentar la deshonra del Evangelio. Pidámosle a Dios que lo podamos hacer a la luz de su palabra. Oremos juntos, hermanos. Amado Señor y Padre, tal vez estamos más o menos cerca de lo que implica experimentar el sufrimiento, el rechazo del porque viene por causa del Evangelio, Señor. Tal vez algunos lo han experimentado mucho más cerca, más de cerca, en una mayor intensidad. Tal vez otros en una menor intensidad, pero finalmente todos, como tu iglesia, lo hemos de enfrentar, Señor. Te ruego que nos ayudes. Te ruego y te pido, Señor, que nos ayudes a reconocer que no es nada diferente de lo que como tu pueblo en medio de un mundo opuesto hemos de pasar y hemos de experimentar y hemos de vivir. Ayúdanos a enfrentarlo, Señor, reconociendo la salvación tan grande que nos has dado, expresándote, Señor, el dolor, la frustración, los temores, los miedos, las inseguridades, Señor, que podemos vivir y ayúdanos, oh Dios, para que cuando pasamos, Señor, por estas dificultades, tú seas nuestra fortaleza y depositemos en ti la esperanza, Señor, que necesitamos depositar, porque tú eres bueno, Señor, que tú eres misericordioso, que no hay otro Dios como tú, que nos pueda comprender, que nos pueda soportar, que nos pueda ayudar, aún en medio de las dificultades, cuando las vivamos, cuando las pasemos.
porque en tu gracia, porque en tu sabiduría, porque en tu poder permites que como tu iglesia y como tu pueblo las experimentemos, Señor. Te alabamos porque eres bueno, Señor. A ti, amado Dios, sea toda la gloria. Fortalece a tu iglesia y a quienes nos escuchan que aún no han depositado su plena confianza y esperanza en ti, Señor. Te ruego que ellos puedan reflexionar y meditar en si están dispuestos a seguir a un Dios soberano, por el cual en este mundo se puede padecer, se va a padecer por esa oposición de este mundo, tu evangelio. Gracias porque tú eres nuestra esperanza y nuestra confianza. Te alabamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte y Dios les guarde en este día.